Bueno, buenas tardes a todos. Primero, si quieren, empezamos a grabar. Decime cuándo. Ya estamos grabando. Bueno, buenas tardes a todos. Esta es una actividad entonces en el contexto del proyecto de investigación y desarrollo sobre formación humana en contexto de privación en libertad. Es la última actividad que hacemos dentro de este proyecto y también de trayectorias integrales y aportes interdisciplinarios a la educación penitenciaria. Entonces, para mí es un gusto recibirlos y tener esta mesa que aunque seamos pocos, creo que va a ser muy interesante. Y quisimos que sea a partir de César González. Hace años que nosotros conocemos a César, el cine de César, y nos ha parecido interesante, muy interesante, como forma también de escuchar una voz desde dentro, que con sus propios, digamos, con sus propios criterios, formas de ver el mundo, sus propias vivencias, que puedan explicarnos a nosotros qué es lo que sienten justamente las personas que están privadas de libertad, que están en condiciones de vulnerabilidad. Entonces yo, para no irme por las ramas, tengo acá un pequeño escritito que va a explicar un poco quién es César González y de qué se trata la obra. Es sumamente costoso desde el punto de vista espiritual y psicológico ser rechazado por simplemente ser, desplegarse, vivir experiencias. Es alto el precio que se paga por el ninguneo, el rechazo, el insulto, la simple no aceptación o reconocimiento. Los seres humanos, y esta es una verdad llana, simple, pero lo más difícil de aceptar, somos iguales en tanto somos diferentes. Este rechazo social, esta marcación del diferente, no puede ni debe tener solo consecuencias negativas para el que es capaz de resistirlas y convertirlas o transmutarlas en fuente de reflexión y sabiduría. Voy a hablar del caso de un pibe chorro, de una persona marginal, así se denomina él a sí mismo. ¿Se puede pensar filosóficamente a partir de un caso concreto? Creemos que sí. Ensayaremos esta posibilidad a través justamente hoy de la conversación a partir de una película titulada Atenas de César González. Para presentar a César González, vamos a decir que no es una historia cualquiera, pero a partir de ella se nos revelan cantidad de temas que son elementos para pensar la educación y la importancia de la educación. Desde que escuché esta historia no pude dejar de pensar en ella. Es la historia de un muchacho del barrio Carlos Gardel, uno de los barrios Villa Miseria del área metropolitana de Buenos Aires, pero podría ser la historia en realidad de tantos otros en la misma situación. La cuestión más extraordinaria es que este pibe chorro, como él se llama a sí mismo, es ahora un poeta que escribió varios libros, es además un cineasta, que cada vez es impresionante la productividad que tiene, ¿no? Que ha encontrado un lenguaje para mostrar lo que le pasa, es un productor cultural, un filósofo tumbero se llama a sí mismo, y su realidad no se la cuenta a nadie. Se la cuenta él mismo, con los mismos pibes chorros de su barrio como protagonistas. Es también un estudiante, o quizá egresado en este momento, de la carrera de filosofía de la Universidad de Buenos Aires. Una de sus películas se titula, parafraseando a Deleuze, ¿qué puede un cuerpo? Otra, donde muestra la realidad, que hoy vamos a ver justamente esta película, se titula Atenas. ¿Y por qué no? ¿Qué pueden los cuerpos de los pobres, marginados, olvidados a la buena de Dios? ¿Qué Atenas es la que nos muestra César? Coches destruidos y viejos, apartamentos llamados palomares, unos iguales a otros, totalmente descuidados, donde la gente vive amontonada, pero de puertas abiertas. Mucha juventud, calles destruidas, aguas hervidas, niños riendo y jugando en la calle. Personas que si bien sonríen, develan en sus cuerpos la marca de la pobreza y la marginación. Llega la noche, un grupo de jóvenes en la esquina tomando alcohol, fumando marihuana o quizás algo más fuerte. Armas y diálogo a través de un lenguaje peculiar, toda una jerga, diría yo, un submundo lingüístico dentro del mundo, preparado para la salida de la violencia. Este es el adentro mostrado en las películas de César. Pues nadie
le va a contar su Atenas a César González. Él mismo buscó el lenguaje para contarlo. Pero también él conoció la otra Atenas. Pudo leer probablemente a los griegos y entenderlos. También leyó literatura con la que se identifica, miró muchas películas persiguiendo un estilo, leyó también los grandes filósofos de la sospecha, llegó a entender y a apropiarse de las ideas de los más importantes filósofos franceses contemporáneos, de Foucault a Deleuze, desde donde obtuvo otro lenguaje también complementario para pensarse a sí mismo. Antes de esto, de esta conversión de la mirada, más que sorprendentemente, a partir de sus lecturas de filosofía, literatura y cine, César tenía opciones más restringidas, sin lugar a dudas. Vivió como tantos otros en la pobreza, el miedo, el hambre, el frío y el abandono. Se tuvo que criar como hombre entre niños, dado que adultos no habían. Solo una pobre abuela que trabajaba todo el día. Madre, ladrona, padre alcohólico y ausente. A los 16 años ya quería estar en la esquina drogándose, y habiendo tenido un arma, salió a buscar en el afuera aquello que le estaba vedado por pertenecer a ese adentro. Seguramente el que le prestó el alma le aclaró: acá adentro no, en el barrio no, anda a conseguir lo que quieras afuera, pero acá no, como muestra en un diálogo César en sus películas. La policía que pega y maltrata, la gente que los ve y los discrimina, el resentimiento alimentado en pocos años por las cosas que ellos tienen y a la villa no llegan, ni siquiera los colores son iguales. Si bien hay felicidad, aquí los niños pueden jugar afuera, en el barrio Villa Gardel, y no hay peligro de que los secuestren, como en el afuera. Lo cierto es que finalmente vino el secuestro del que participó César, mal planificado, inexperiente, producto de la desesperación. El odio ya estaba instalado, y cuando lo capturaron, lo balearon, entonces el odio siguió creciendo dentro. En el Instituto de Menores, al que fue al principio, el odio se acumulaba más. Hay pobreza como en la Villa Miseria, no hay recreación, los chicos están mirándose la cara todo el día. La violencia se acumula, aumenta, las armas son palos, las armas son también las prohibiciones, la violencia del sistema, el no dejar ser ni hacer nada. Diferencia con la cárcel, a la que también fue cuando era mayor de edad, él dice: acá se pega con fierros, en las cárceles de adultos, se matan, se come menos, mas es la misma desesperanza, falta de propuestas, aburrimiento y violencia. ¿Cómo define la cárcel César? Como barbarie. El envejecimiento humano para reivindicar una rehabilitación inexistente y contradictoria. Aún sigue siendo vigilar y castigar, como Foucault decía. Los resultados están a la vista, más de delincuencia, nada de rehabilitación. César usó armas, fue violento, lastimó a otros, reconoce. Pero las armas no las inventó el pibe chorro, aclara César. Existían o fueran inventadas por la guerra. Allí en su barrio no le llegó a nunca a César las propuestas recreativas, científicas, educativas. Tampoco un modelo adulto que le enseñara otros valores, otro modo de vida. La enseñanza básica, que es la que fue el que recibió César y sus hermanos, la pudieron terminar, pero hasta ahí llegamos. Los nuevos negros, como dice la serie de éxito norteamericana, son los presos. The Orange is the New Black. Ellos son los perdidos, los privados de libertad, los condenados, no solo para que paguen lo que hicieron, sino para no verlos, para aislarlos de los que son gente, como escuché decir una mujer que defendía a los de su clase, hablando de la gente bien de bien, la gente. Ellos, sin embargo, son la escoria de la sociedad, los olvidados, los perdidos y los rechazados, los que nos amenazan, aquellos por los que les tenemos rechazo, los que son además de pobres, ignorantes, ladrones, violentos y asesinos. La escoria de la sociedad toda junta, aislada, esa es la cárcel. ¿Qué puede salir de allí?
Los apartamos, los dejamos en lugares tan pobres como los que vinieron, mal comidos, y todos juntos, para que se maten y odien entre ellos, para que aprendan aún a ser más malos. La solución de la sin solución, la privación de libertad. Y aunque cambiamos el lenguaje, los presos ahora, por ejemplo, son PPLs o personas privadas de libertad, me pregunto si nos hemos planteado bien los problemas. Cada vez más avanza un lenguaje que quiere rescatar la idea de persona y la conciencia de los derechos humanos para las personas privadas de libertad. Se habla de la importancia de educarlos, de la cultura, de que no haya tantos policías y más educadores. ¿No terminará siendo lo mismo, aunque presentado de diferente modo? ¿La educación, acaso, no podría ser también una máquina de vigilar y castigar? En fin, esto es más o menos, tengo un poquito más. Finalmente César salió y cambió, pero esto no puede hacerse sin fe en el ser humano. Tuvo una transformación, y esto es como algo medio milagroso o excepcional, ¿no? Una conversión, como dice el último Foucault a partir de Michel Hadot, un descubrimiento. Apareció alguien que enseñaba magia en la cárcel y le acercó libros de literatura, de filosofía, de historia. César nos cuenta que más que esta persona, esta fue el puntapié inicial que le dio a esta persona ganas de recuperar su humanidad perdida. Más que las personas, las ideas que les trajo, los pensadores, la cultura. Una forma de recuperar la fe y la esperanza en el ser humano. El creer que el ser humano puede salir de los pozos más profundos. Reivindicar esto. César dice, Adorno se preguntaba cómo hacer poesía después de Auschwitz. Y se hizo mucha poesía después de Auschwitz. La situación me recuerda mucho a Primo Levi. Primo Levi, como sabemos, había sido un prisionero ítalo-judío en Auschwitz, que vivió todo ese proceso de envilecimiento del humano hasta su extremo. En su libro Si esto es un hombre, que forma parte de la trilogía de Auschwitz, hace mención a un momento de mucha emoción que le permitió recordar un conocimiento que le hacía volver o reconectarse con su condición humana. Cita un texto al respecto de la Divina Comedia de Dante, que dice, considerad vuestra descendencia, para vida animal no habéis nacido, sino para adquirir virtud y ciencia. Y agrega, como si yo, cuando él escuchó o recordó esa frase, dice, como si lo sintiese por vez primera, como un toque de clarín, como una voz de Dios, por un momento recordé quién soy. Lo cierto es que Levi vivía una existencia amenazada y sin porvenir en la más cruda realidad. Recordar a Dante lo recupera de su condición humana, a su realidad espiritual, a su alto destino como ser humano. Auschwitz había sido una gigantesca experiencia biológica y social acerca de los límites del humano. El lager había sido una gran maquinaria para convertirnos en animales, dice Levi. La única salvación para Levi ha sido dar testimonio, pensar, tratar de no justificar, pero sí de comprender esa maquinaria, mantenerse ligado al conocimiento y a la cultura y a la ética, que le restablece a su condición humana. La voluntad de saber es una de las piedras angulares de la formación humana, el deseo de saber, el deseo de entender y comprender. Estoy segura que esto estaba en César González y eso fue lo que le ayudó a salir adelante. Levi, de hecho, clasifica a los seres humanos como hundidos y salvados. Los hundidos son, entre otras cosas, los que ni siquiera pueden testimoniar. La exigencia que Auschwitz no se repita es la primera para Adorno. Auschwitz es la barbarie contra toda la formación humana, contra todo lo que la formación humana ha de proceder y dar testimonio. En César González, la voluntad de saber, la voluntad de comprender y dar testimonio, que muestra en esta película, por ejemplo, que vamos a hoy comentar, también lo impulsa la creencia en el hombre y en la vida hacia adelante. Él nos dice que si hubiera considerado que la vida valía más, no hubiera hecho todo lo que hizo.
no hubiese pasado por todo lo que pasó. Bueno, es una presentación y mi admiración, la verdad, a César González, que a pesar de todo lo que vivió, él pudo salir adelante y convertir en pensamiento, en cultura, esas situaciones tan extremas, tan límites, y la demostración también otra vez que a pesar de no tener ningún derecho y casi todos los derechos vulnerados, que lo llevaron a esa situación, indudablemente, la educación es un derecho, una capacidad más que fértil, que realmente produce milagros, produce casos como el de César González. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ti, Andrea, por esa introducción y irnos introduciendo en el tema y en las posibilidades que tiene la formación en estos contextos. Si les parece ahora como dinámica y pensando también en los que podrán venir a ver la grabación de la actividad, vamos a transmitir el corto, que son 2 minutos de la película, para aquellos que también la vieron hace mucho tiempo, puedan refrescar alguna imagen que tiene y nos trae la película, y después comenzamos con la actividad. Cruzo los dedos para que se escuche y todo siempre se complica. A ver, avísenme si se escucha. No, tenés que compartir sonido. Voy. Hay una parte que dice compartir sonido de la computadora. Tenés que salir de compartir pantalla y volver. Y ahí te va a dar la opción de compartir sonido. Ahora estás compartiendo solo el sonido. Pero... Salí de compartir pantalla totalmente y del sonido. Volvé a compartir pantalla. ¿Video? Todo. Compartir pantalla. Ahí va. Elegís la pantalla que querés. Y abajo vas a ver un check que dice compartir sonido también de la computadora. Ah, ok. Ese check. Genial. Ahora debería. Recién salgo de Tancano. ¿Saliste de Tancana? ¿Dónde estuviste? De Seiza. Venga, compa. Pibe, se quedan ahí, ¿Por qué no me haces un informe donde me puedan dar un trabajo? No te victimices, no te automargines. ¿Qué onda? Te estaba recicologeando la loca, ¿no? Me recicologió. Vamos a notar eso que dice para limpieza, a ver cómo nos va. ¡Yo soy poeta! Plata, vos no te preocupes el tema de plata, yo te voy a conseguir plata. Pero hay cosas que uno aprende de chico. ¿De dónde sos? Yo de Puerta de Hierro, La Matanza. ¿De dónde? Puerta de Hierro, La Matanza. Te queda lejos. ¡No te vas a ir! ¡Sentate! Con todos los bancos garca, boludo. No, guacho, vos no estabas acá. ¿Vos no estabas acá? Disculpe, señora Guillermina. Me parece que la bebé quiere teta. Y algún día se va a dar. 2, como en Italia. ¿Y la niñera? ¿Dónde viven? ¿En una burbuja? ¿Dónde están ustedes? ¿Cómo está Argentina, que se viene a pique? ¿La inflación que hay? Yo también hago un par de boludeces para tener un par de pesos, pero nada, boludo. Está re jodido, mal. Ustedes que se vienen a hacer lo bueno acá, que se vienen a hacer que ayuden a la gente y no ayudan a nadie. maleducada. ¡Qué maleducada que... Bueno, ahora si les parece comenzamos. Yo voy a presentar a Natalia, que va a ser nuestra animadora
del día, que junto con las exposiciones de María de los Ángeles, de Fabián, de Cecilia y de Antonella, va a interactuar con ustedes, porque bueno, desde la articulación entre el conocimiento que tiene transversal de las instituciones en las que ustedes se encuentran, y además como referente del proyecto, de los proyectos con los que llevamos adelante este ciclo de cine, los va a estar consultando sobre algunas cuestiones que nos interesan profundizar, y bueno, además de conocer su experiencia. Te presento a Natalia para los que no te conocen. Natalia Barraco es licenciada en Ciencias de la Educación por la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad de la República, magíster en Educación por la Universidad de Campinas, Brasil, y en Políticas Públicas para la Gestión Educativa y el Desarrollo Social, CREFAL, México, encargada de la Unidad de Planeamiento y Gestión Educativa del Centro de Formación Penitenciaria, CEFOPEN, del Instituto Nacional de Rehabilitación, Uruguay. Desde el 2014 se dedica al desarrollo de propuestas formativas para el personal penitenciario, es participante como referente de CEFOPEN en la Mesa Interinstitucional de Educación para Personas en Conflicto con la Ley Penal desde el 2018, integrante del Departamento de Historia y Filosofía de la Educación de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Universidad de la República, integrante del proyecto I+D sobre formación humana y privación de libertad, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, Universidad de la República, coordinadora del Espacio de Formación Integral, EFI, Escuela y Cárcel, en el marco del proyecto de aportes interdisciplinarios de la formación del personal penitenciario, desde 2015 a la fecha, y es integrante del proyecto Aportes Interdisciplinarios a la formación del personal penitenciario 1, 2 y 3, aprobado y financiado por CESAM durante 2016, 2017, 2019 y 2020. Natalia, te doy la palabra para que introduzcas y después vamos presentando a los expositores, ¿sí? Bueno, muchas gracias, Fernando. Bueno, después de ver ese corto, es como difícil después pasar a la función de animadora, como me denominaste. Bueno, en primer lugar, muchas gracias a Andrea, a Fernando, a Sofía, que estamos dentro, como de un lado del mostrador. Yo estoy como que me toca estar de todos los mostradores. Y después por otro lado, muchas gracias a Fabián, a Antonella, a María de los Ángeles, a Cecilia, y al resto de los participantes que nos están escuchando. Me parecía como una buena oportunidad también como para ver cómo nos interpela este corto, esta película en realidad, de César González, que justamente a mí por lo menos lo que me genera, recién ahora me doy cuenta qué es lo que me genera a nivel emocional, me movilizó bastante. Está bueno verlo porque a veces uno trabaja y va como acostumbrándose a ciertos temas y creo que su narrativa me molestó, me interpeló, me incomodó, y esa incomodidad que está buena como para poder volver a pensar algunas cuestiones que son fundamentales para nuestro trabajo y para pensar tanto dentro de la universidad como dentro del sistema penitenciario. Y me parece que tanto Fabián, que tiene vasta experiencia en el sistema, también Cecilia, María de los Ángeles, estuvieron en distintos lugares dentro del sistema penitenciario uruguayo, y está muy bueno poder dialogar, tomarnos un tiempo para poder pensar algunas cuestiones que hacen Atenas, cuál es nuestro Atenas, y en el caso de Antonella, poder también escuchar y pensar algunas cuestiones que también vamos a compartir. Ella va a venir a hacer una pasantía aquí en Uruguay, una pasantía, una estancia de investigación más precisamente, y entonces está muy bueno poder dialogar y pensar juntos. Bien, Natalia, antes de presentar a los expositores, no presentamos a Andrea, que nos regaló una introducción para la actividad. Ella es la coordinadora del proyecto, además profesora grado 5 de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Antes que se retire, me quería presentarla, que quedó medio colgada la introducción, capaz que incluso no quedó grabado, así que
Gracias Andrea, que también nos nuclea a todos nosotros en este espacio y en otros además que hemos compartido a través de los proyectos. Gracias, Andrea. Bueno, paso a presentar a Cecilia como primera expositora. Como dijimos, Natalia ahí animará también la exposición, preguntando, profundizando algún tema más, y después que terminemos las 4 exposiciones que tenemos para hoy, también abrimos al público presente, si quiere hacer algún comentario o alguna pregunta, también pueden ir intercambiando por el chat algunas preguntas. Sofía les estará pasando por el chat un documento, un drive, para que puedan ingresar sus nombres y correos electrónicos para poder seguir en contacto y en comunicación por próximas actividades, más allá de que esta es nuestra última instancia del programa de cultura que tenemos dentro de los proyectos, pero podrán venir futuros y los estaremos acercando, invitándolos. Cecilia Vega es abogada egresada de la Universidad de la República, con posgrado en Derechos Humanos. Ingresó al Instituto Nacional de Rehabilitación, el Ministerio del Interior, en el año 2011, como operadora penitenciaria, y fue concursando posteriormente para un cargo de abogada dependiente de la Subdirección Nacional Técnica. Desempeñó tareas en la actual unidad número 5, Cárcel de Mujeres, y en el ex Patronato Nacional de Encarcelados y Liberados. Fue subdirectora administrativa de la unidad número 9, Cárcel de Madres con Hijos, asesora jurídica en la Subdirección Nacional Administrativa del INR, y directora de la Oficina de Supervisión de Libertad Asistida. Actualmente cumple funciones en la Dirección Nacional de Apoyo al Liberado. Cecilia, te paso la palabra. Bueno, buenas tardes a todos, muchas gracias por la presentación, gracias por la invitación. Bueno, tengo más conocidos que desconocidos, así que más o menos estamos como en casa. La verdad es que cuando vi la película, nada, esto, ¿no? Lo que dice Natalia, nos remueve un montón de cosas. Yo hace 10 años que estoy en el sistema y es como fue ver esa película y decir, es esto, ¿no? Es lo que vemos todos los días desde hace 10 años y nada de esto vemos que tenga como una luz. En mi caso, he tenido como la oportunidad de ver el antes, ¿no? Porque en las medidas alternativas tratamos a las personas previo, ¿no? Porque lo lógico sería que fueran personas que no tienen antecedentes, entonces, bueno, como para determinados delitos, se les impone una medida alternativa, una libertad a prueba, una prisión domiciliaria, bueno, entonces eso como un pre-cárcel. Después, bueno, también cuando ingresé, trabajé siempre con mujeres, con mujeres en privación de libertad y con mujeres con con hijos, perdón. Y bueno, y después en el afuera, en el después, el post. Y la verdad es que la película me removió, aparte de que la protagonista es mujer, que bueno, no es el caso, no es el tema hoy, pero también me removió mucho, porque tenemos casos interesantes con mujeres, se está dando ahora un fenómeno bastante complicado con las mujeres en prisión, entonces bueno, me removió mucho eso, pero me cuestionó mucho el rol. Este rol que cumplimos nosotros como operadores en el sistema. Ahora, bueno, había ahí en una parte de la película, las protagonistas iban a lo que denominaban el patronato, ¿no? Que vendría a ser lo que ahora es la Dirección Nacional de Apoyo al Liberado. Me sentí horrible con ese recibimiento. Digo, esto es lo que sienten, porque también a veces digo, no, pero nosotros no somos así. Y uno a veces dice, bueno, capaz que no, capaz que creo que no somos así, pero desde el otro lado se ve así, o se siente así. Quizás no es lo que nosotros queremos mostrar, porque para nosotros hay cosas que son muy naturales, pero desde el otro lado del mostrador capaz que se siente de distinta manera. Y eso, la verdad, me chocó un montón, y dije, bueno, está más allá de que estoy segura que no soy así, de que yo no trato a la gente así,
digo, bueno, capaz que no, capaz que hay algunas cosas que hay que rever, y bueno, en esto de la empatía, decir, bueno, vamos a ponernos un poquito en el lugar del otro, a ver qué es lo que está sintiendo, por qué capaz que se está sintiendo así. Yo siempre dije que para mí la solución no está en la cárcel, ¿no? Las personas que llegan a la cárcel llegan normalmente, o en su gran mayoría, después de un proceso de institucionalización que viene desde muy chiquitos, ¿no? De algo que uno dice, bueno, llegan a la cárcel y pretendemos que estudien, que trabajen, que tengan hábitos, que salgan de ahí, maravilloso. Pero no, capaz que sí, no digo que las cárceles que no haya nada que hacer, por supuesto, hay un montón de trabajo por hacer, pero también es real, y no podemos creer que la solución está ahí, porque la cárcel es el último eslabón, ¿no? En todo esto, porque si uno empieza a hacer el análisis de lo que ha sido la vida de todas estas personas que nosotros vemos, sea adentro de la cárcel o en el afuera, como en el caso ahora, te das cuenta que si por más esfuerzos que vos hagas adentro de la cárcel, por más que intentes que la persona estudie, que termine la primaria, la secundaria, o que se vaya con un oficio, probablemente cuando salga se va a encontrar con la misma realidad que tuvo durante todos los años de su vida. Entonces, siempre dije que para mí, si bien uno tiene que luchar por eso y hacer esos esfuerzos para que adentro de la cárcel las cosas tiendan a esto, ¿no? Que la mayoría estudie, trabaje, tenga hábitos, pero el cambio es cultural. Las cosas vienen desde otro lugar. Me parece que como sociedad nosotros tenemos, no solo las personas que trabajamos en el sistema, tenemos que hablar de esto. Se tiene que poder hablar afuera, se tiene que dar una discusión a nivel social y cultural de qué es lo que queremos con las personas que cometen delitos, ¿no? Porque hay como una sensación de que, bueno, vienen de Marte, yo qué sé, no sé, y los colocamos ahí en las cárceles y ya está. No, es gente que es criada en nuestro país, o sea, es nacida acá, son nuestros, y también tenemos que hacernos cargo, porque es muy fácil decir, no, los metemos en la cárcel y bueno, está, ¿no? Pero no, me parece que hay una parte de nosotros como sociedad que no quiere hacerse cargo de esa realidad. Entonces, por supuesto, después, cuando esas personas llegan, sea al NISA, sea al INR, claro, vemos un montón que decimos, bueno, ¿cómo hacemos para solucionar esto? Y en una realidad que creo que de verdad no se soluciona adentro de la cárcel, ¿no? Eso como primera reflexión a todo esto, ¿no? Que la buena voluntad muchas veces de un montón de gente que trabajamos en el sistema no alcanza para poder dar las herramientas necesarias para que esas personas se reinserten o se inserten, o bueno, puedan como tener una vida que escapa, digamos, de la delincuencia. Nosotros nos pasa mucho, ahora cuando trabajando con liberados, esta necesidad de la mayor parte de la gente te dice, sí, yo quiero salir adelante, no, la droga ya fue, yo no quiero más esta vida, pero claro, no encuentran los caminos para poder llegar a ese objetivo. Y las demandas son muchísimas, porque lo primero que te dicen es yo quiero trabajo, pero claro, si hay, por ejemplo, como en la mayoría de los casos hay consumo de sustancias, entonces es muy difícil que entiendan, primero tenemos que resolver el problema de tu consumo, porque si vos no resolvés eso, nosotros capaz que conseguís un trabajo, empezás una pasantía, pero con tu primer sueldo, ya está, no vas a ir más porque te lo vas a gastar en droga, porque te lo vas a gastar en alcohol, porque entonces otra vez el círculo va a empezar. Entonces nos cuesta mucho lograr que las personas se organicen, ¿no? Es decir, bueno, vamos a organizarnos, vamos a poner prioridades y objetivos a corto plazo. Por lo menos es la forma que nosotros intentamos trabajar. Cuando veía, digo, bueno, ¿qué similitudes tenemos con la psicóloga de la película? Digo, bueno, tratamos de que sea como mucho más cálida la bienvenida, ¿no? Inicialmente, decirle, bueno, ¿en qué te podemos ayudar? ¿Qué es lo que estás necesitando? ¿Cómo? Aparte de que, bueno, existe previamente un trabajo que intentamos hacer desde las cárceles en el pregreso, en el programa de pregreso, nosotros vamos a las unidades, tratamos de captar a la gente que está a 6 meses o menos de salir, y entonces, bueno, les comentábamos, mirá que existe la Dirección Nacional de Apoyo al Liberado, es un derecho que tenés, podés asistir, y les comentamos más o menos los servicios que tenemos. Entonces, generalmente la gente que llega, que además no es menor el hecho de que es de asistencia voluntaria, entonces, no sé, me dio la sensación, no sé exactamente cómo es en Argentina, pero me dio la sensación de que era como una cosa medio obligatoria, porque te citaron y tenés que ir, entonces, bueno, también
en este caso no, nosotros recibimos a la gente de forma voluntaria, entonces quiere decir que ya de pique, bueno, hay como una voluntad de hacer algo, de cambiar algo, pero bueno, no es fácil que hacer ese proceso. Así como esto, ¿no? De que llegan y dicen, bueno, lo primero que quiero es un trabajo, sin importar, bueno, si tengo problema de consumo, si tengo dónde vivir, o si tengo dónde comer, porque es eso, hay gente que nos dice, bueno, yo lo que quiero es que me den un trabajo, pero ¿tenés dónde vivir? ¿Sabés qué vas a comer mañana? ¿Dónde vas a comer? Bueno, no, pero no sé, lo veo, yo necesito plata. Entonces, bueno, ese proceso nos cuesta mucho, y lo vi como, en este caso, claramente, ¿no? En el caso de la protagonista de la película, bueno, necesito, ahora que salgo, me resulta más difícil la vida afuera que adentro, y eso también lo vemos. En muchas, sí. No, quería aprovechar y ir haciendo, porque ya van pasando unos minutos, como para ver, me parece que sos como la indicada para hablar de este tema, justamente por también tu experiencia en cárcel de mujeres, y la protagonista se llama Perséfone, que justamente hace alusión al mito de Perséfone, de cómo fue raptada por Hades, ¿no? De la mitología griega, y cómo, o sea, quiénes serían nuestras Perséfones en nuestro sistema penitenciario, ¿no? Y cómo no ese rescate, o eso que planteaba también Andrea como esa salvación que lo cuenta César González como una excepción, como el caso César González se dice, ¿no? En la jerga, digamos, cómo poder plantearnos cuántas Perséfones tenemos y cómo jugar con esa Atenas, ¿no? Como Atenas fue es la ciudad donde surgió la democracia, ¿no? Entonces, es como la sede de nuestra civilización. Entonces, ¿qué sería lo civilizado? Y dentro de tu experiencia, por ejemplo, tanto en cárcel de mujeres, como después trabajando con medidas alternativas a la privación de libertad, y ahora en la dirección del liberado, ¿no? ¿Qué instituciones son clave? Porque solo no se puede, el sistema penitenciario por sí solo no puede hacerse cargo de una política pública, ¿no? Que necesita de otras, esto que vos planteabas, ¿no? De una sociedad que entienda, que no discrimine, que no excluya, que no terminemos siendo también esas funcionarias que a mí también me incomodó mucho, porque dije, cómo uno a veces está dentro de institucionalizado también, no solamente están las personas privadas de libertad, sino también los funcionarios. Entonces uno se va acostumbrando y parece que entiende el problema y se olvida de la otra mirada, ¿no? De hacer como si somos nuevos, ¿no? En este sistema. Entonces quería preguntarte más que nada los desafíos que has podido ver y quiénes serían los actores clave, y en Uruguay los desafíos más importantes para esta inclusión de las personas que salen de la prisión. Bueno, yo creo que el sistema penitenciario, la población penitenciaria es un tema de toda la sociedad. No creo que haya alguien que quede excluido, ¿no? Yo qué sé, porque te pones a pensar el Poder Judicial, la Fiscalía, el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio del Interior, bueno, dentro del Ministerio del Interior, por supuesto, ¿no? El INR, la Dirección Nacional de Apoyo al Liberado, el Comisionado Penitenciario, el Parlamento, ni que hablar. Creo que hay la mayoría de las instituciones de la sociedad civil en general tienen que ver con este tema. Porque de alguna forma es una cuestión de seguridad pública, ¿no? O sea, trabajar con personas privadas de libertad o con liberados, siempre estamos hablando de seguridad pública, y la seguridad pública generalmente está como transversalmente en todos lados. Entonces creo que no hay nadie que pueda decir, o ninguna institución por lo menos, ¿no? Que pueda decir, bueno, no, a mí esto no me llega, no me toca, la verdad que no tengo nada que ver con esto. Porque por esto que les decía hoy, ¿no? Me parece que las personas privadas de libertad forman parte de nuestra sociedad, nacieron acá, son parte de nuestra cultura también, y me parece que hay que hacerse cargo de todo eso. Entonces creo que ahí está la solución, me parece que está en la sociedad en sí misma, en el diálogo, en el tratar de entender y de que se hablen estas cosas, porque si lo único que hacemos para solucionar el problema de seguridad pública es hacer leyes como para que vayan más, para que tengamos más presos, para agravar penas, para todo esto, esa no es todos sabemos que no es la solución, pero es más fácil que discutir los problemas, ¿no? Y que hacernos cargo de todas estas personas
que después, que salen de la cárcel, no sabemos qué hacer con ellas. Entonces, creo que lo que se necesita es una gran discusión muy profunda, socialmente con todos los actores, que creo que se ha intentado, no digo que no se haya hecho antes, pero me parece que no hemos logrado todavía, no hay como una madurez social y cultural en nuestro país para llegar a entender que realmente necesitamos invertir en estos temas, no solamente en funcionarios y en cuestiones edilicias, sino también en un pienso, ¿no? En ponerle realmente intención de que las personas, que el pasaje por la cárcel sirva realmente para algo. Entonces creo que viene por ahí, viene desde la discusión a todo nivel, ¿no? La UDELAR me parece que también tiene que cumplir un rol como muy fundamental, en la formación, en la discusión en general de todos estos temas. Pero creo que está ahí, sobre todo en eso, en la discusión, el que se empiece a hablar, el sacar de la órbita nuestra solamente, del Ministerio del Interior y del INR, estas cosas, ¿no? Que se sepa, que se hable y que empiece a estar más presente en el común de la gente. Muchas gracias, Cecilia. Fernando, te paso la palabra. Hay muchos temas que se van cruzando con todos los invitados. Sí, que después incluso los podemos retomar y para pensar el cierre también retomar allí lo que fue atravesando a cada una de las exposiciones. Bueno, ahora le doy la palabra a María de los Ángeles Machado, que ingresó en la función en febrero del 2014 como operadora penitenciaria, y en el año 2015 asume la subdirección administrativa de la unidad, y en el año 2018 asume como directora del establecimiento. De profesión docente y gestora cultural, desde el 2018 se desempeña como docente, además del CFOP, Centro de Formación Penitenciaria. María de los Ángeles, te paso la palabra. Buenas tardes. Nunca me gustaron mucho las presentaciones. En realidad me parece bastante pertinente el decir que uno en la carrera penitenciaria entró siendo el grado más bajo, grado 1, que así fue como entré yo, y ha intentado construir una carrera dentro del sistema penitenciario. Entonces, pero hoy cuando te estaba escribiendo el mensaje quedaba como un poco feo poner operadora penitenciaria y más nada. Un placer, muchísimas gracias a Natalia, muchísimas gracias Fernando, que ha sido bien cordial y ha sido una divinura por no ser pesado, más allá de que la que estaba incumpliendo era yo en un montón de cosas que estaba solicitando. Así que, de verdad, muy agradecida. Ahora, para retomar, quiero retomar un poco lo que decía Cecilia en cuanto a la pregunta que dejaba, y entrelazar un poco con lo que decía Nati, de esto lleva a la unidad de un expositor con el otro, o por lo menos yo le veo una línea, no la conozco a Antonella, pero le veo una línea entre quizás lo que pueda seguir Fabián en cuanto a la capacitación y recursos, y supongo que habrá sido el sentido de esto. Entonces Cecilia decía, ¿quiénes hablan del sistema? Yo creo que no habla nadie del sistema, está claro, porque el sistema no importa. En realidad hay una función, hay un rol a cumplir, nosotros somos administradores de los procesos judiciales y cuidadores en el mejor de los escenarios. El sistema penitenciario ha tenido y ha recibido a mi criterio, una evolución importante en los últimos años. Desde hace muchos años se construye un sistema penitenciario que está en permanente cambio, sin lugar a dudas, y que ha tenido una fuerte sacudida, por lo menos en el Uruguay, frente a la incursión de los civiles en el sistema penitenciario, con otro rol, con otra dinámica, con otra función. Respecto a qué es lo que me pasaba específicamente con la película, yo le contaba a Natalia algunas situaciones desde donde me interpelaba la película. Natalia dice, a mí me incomoda, y yo creo que nuestra función nos incomoda todos los días, ¿no? Lo feo es acostumbrarse a que la incomodidad siga siendo lo natural, ¿no? Difícil va a ser el día en el cual esto no nos incomode, ¿no? Yo, por lo menos siempre me gusta una frase de Orwell que dice más o menos así, lo importante no es mantenerse vivo, sino mantenerse siempre humano. Y yo creo que el día que el penitenciario, o nosotros que estamos aplicados a la función, perdamos ese norte, tenemos que irnos a otra cosa.
Respecto a la pregunta original, al disparador, ¿cuál de las Atenas es de las personas condenadas, que ese era como el tópico a trabajar, y basado en la propuesta que habían hecho, en la cual sugerían desde los puntos de tensión, de la capacitación del funcionario, que es bien distinta el abordaje que puede hacer, en este caso la Dirección de Liberados, que es un poco lo que exponía Ceci, a lo que hace el sistema adentro, ¿no? A nosotros nos pasa que el pensar en el afuera es una problemática que lamentablemente no hay forma de que podamos abordar, ¿no? A ver, hay un divorcio entre lo que es el seguimiento en el afuera y el adentro, pero esto no es una culpa específica de la Dirección de Liberados. Yo creo que hay ausencia de miles de actores, hay ausencia de las instituciones. Entonces, uno se pregunta, o por lo menos yo me cuestiono mucho, ¿cuánto le cuesta al Estado un reincidente? ¿Cuánto? ¿Cuánto es el poner en valor el factor humano a contratar para sostener determinados procesos adentro del sistema versus el costo de la reincidencia? ¿Cuánto nos cuestan los técnicos? ¿Cuánto se valora el trabajo de abordaje y seguimiento de estos adentro del sistema? Que es un poco el punto de tensión que plantea la película, ¿no? Un grado de insensibilidad desde la institución, personas que hacen el seguimiento barrial desde lo numérico y no desde el abordaje del territorio, cuando muestra, creo que lo veíamos ahora en el corto, cuando van los técnicos porque tienen que completar unos formularios. Entonces, ¿hasta dónde el sistema, tanto para los funcionarios como para los privados de libertad, admite esta historia de cuidar y de cuidarse, ¿no? O sea, ¿hasta dónde? Y es un sistema que en realidad ha tenido a mi criterio, ha tenido como un crecimiento exponencial en la creación de medidas alternativas. Nosotros al día de hoy pensamos la cárcel con un determinado número, que en este momento promedia los 13.500 privados de libertad, y a su vez hay un sistema de medidas alternativos que oscila más o menos en la misma cantidad numérica. ¿Cuánto fortalecemos nosotros la frenada del ingreso mediante esas medidas alternativas a las unidades penitenciarias? Yo creo que hay como múltiples cuestionamientos ahí y que en realidad no darían específicamente para una jornada, o sea, darían para hacer otro tipo de procesos, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos adentro de las unidades penitenciarias? Y es un poco, por lo menos, lo que con cierto conocimiento puedo hablar yo. Yo he tenido la suerte, y siempre digo que para mí ha sido una suerte, de trabajar en cárceles. Gracias a Dios nunca me han mandado a ningún otro lugar, porque capaz que no serviría, seguramente. A mí, por lo menos personalmente, me gusta mucho trabajar el abordaje territorial, trabajar con los privados de libertad. En este momento nosotros trabajamos, a mí me toca trabajar en una unidad penitenciaria que fue creada para un determinado número y al día de hoy, y esto es una realidad, tiene el 347% de hacinamiento por encima de lo que debería tener. Pero también es bueno decir que no reviste incidentes desde el año 2016. Y eso yo creo que se debe específicamente a un abordaje del funcionariado. Salto tiene la posibilidad de contar con la Universidad de la República, de contar con la formación docente completa acá, de contar con universidades privadas, de contar con las capacitaciones técnicas, en este caso de la UTU, que es la Universidad del Trabajo del Uruguay, de contar con un sinfín de opciones para realizar procesos de formación que llevan a que el resultado final de las cárceles, o por lo menos de la de Salto, sea a que el 80% de los funcionarios hayan tenido un estudio terciario o de características universitarias. Y eso hace el diferencial del tratamiento, hace el diferencial de asegurarle a los privados de libertad elementos de características humanas, de dignidad, poder contar con programas específicos y poder abordar desde otros inventos que son más de corte territorial, otras situaciones. En el caso del trabajo, esta cárcel, que es de la que puedo hablar, tiene una multiplicidad enorme de cosas. Tiene mujeres,
tiene mujeres con hijos, tiene varones, y tiene una cárcel de máxima confianza y abierta, o sea, en donde no existen rejas. Entonces nosotros tenemos muchas variantes adentro de un mismo sistema. Sin lugar a dudas que el trabajar con varones es bien distinto al trabajar con mujeres, y es mucho más distinto al trabajar con madres, con hijos a cargo adentro del sistema. Porque el sistema no está creado ni fue pensado específicamente para cobijar a niños. Entonces el sistema carece de la alimentación adecuada, carece de la funcionalidad a la hora de llevar a los niños a hacer el abordaje escolar, carece de seguimiento en un montón de situaciones que las propias mujeres llevan a cabo durante su proceso de reclusión, ¿no? A nosotros, por lo menos esa es la opción que hemos decidido ya hace algunos años, es el fortalecer lo que es el área educativa específicamente con mujeres, y que nos lleva a tener el resultado que estamos muy contentos para el año que viene, de que 7 estudiantes, en su mayoría mujeres, ingresan a la universidad el año próximo, en carreras bien distintas. A nosotros por lo menos nunca se nos había dado. Y de esos 7 estudiantes, 5 terminaron el ciclo escolar en la unidad penitenciaria. Es donde empezaron a tener oportunidades. Y eso específicamente es en lo que me quiero centrar. En cuanto a la cárcel es el proceso de dignidad, de acceso a derechos humanos, el proceso de oportunidades de tanto varones como de mujeres. El tener la oportunidad de aprender un oficio, del poder estudiar, del poder capacitarse, del poder sentirse de alguna manera útil y digno, es increíble que lo otorgue a un montón de gente que ha perdido todas las oportunidades, que lo venga a otorgar específicamente el sistema penitenciario. 7 de cada 10 privados de libertad culminaron la primaria, el ingreso, y solamente 2 de cada 10 culminaron el ciclo básico. Y esa es una estadística que nosotros tenemos bien reciente de esta unidad, que debe ser semejante a las del resto del país. Y ahí Perdón ¿sí? que te interrumpa, pero me parece súper importante todo lo que estás planteando, porque tiene como características súper específicas, ¿no? La unidad 20 de Salto, que también es la forma de trabajo que tienen ustedes, ¿no? Allá, y la red, ¿no? O sea, ustedes trabajan mucho con la comunidad, y que creo que también, por lo menos, volviendo a la película, ¿no? Volviendo a Perséfone, intenta también como que el centro sean las personas, ¿no? Que están, esto de humanizar, que muchos hablan de que no se puede humanizar las cárceles porque en realidad ya somos todos humanos. No, en realidad sería humanizar las condiciones y humanizarnos nosotros en ese proceso del sistema, ¿no? Humanizarnos sería volvernos a incomodar, y no sé si vos me permitís hablar de una anécdota que me contaste ayer, si la quisieras contar, ¿Sí? lo que te movió la película, porque creo que también tiene que ver justamente en esto de, ahora después cuando le toque hablar a Fabián sobre la formación del personal penitenciario, tiene que ver también junto con eso, ¿no? Más allá de lo instrumental y más allá de lo normativo, que eso se tiene que enseñar, hay cosas que tienen que ver con la cuestión ética y que tienen que ver con las capacidades humanas, que no se enseñan, o que son muy difíciles de enseñar en una capacitación o en 3 jornadas o en una capacitación de 6 meses, ¿no? Que eso se va aprendiendo con la experiencia, y que tiene que ver con la ética del funcionario público que trabaja en contextos como el nuestro, ¿no? Entonces, para no ser funcionarios como vimos en la película. No, yo creo que esos funcionarios, que también son necesarios, van a seguir existiendo, lamentablemente, ¿no? No, yo ayer le contaba a Natalia, que me pasó justo la semana pasada, yo confieso de que trabajo con cárcel de mujeres por obligación, ¿no? Por supuesto, porque está dada en el sistema, no es un lugar donde me guste, no tengo la capacidad de Cecilia de haber estado con 500 mujeres, no la tengo, siempre tengo más tolerancia, es horrible lo que estoy diciendo y lo admito, ¿no?
porque creo que en realidad uno se siente de una forma muy compleja al no poder dar la mano entera que tendría que dar. Entonces a mí me pasa de que ese tipo de cosas personalmente me interpelan mucho. Hace un par de semanas se iba en libertad una mujer que en realidad había ingresado a cárceles con un episodio complejo, porque en realidad nosotros jamás lo habíamos vivenciado, se había intentado colgar adentro de cárcel de mujeres, se había iniciado un proceso por parte sobre todo de la subdirección administrativa de impulso y salida a la chacra, le toca a la hora de la libertad, a lo que se sienta conmigo a cuestionarme de el por qué me hiciste salir a trabajar a chacra, que eso me significa redención de pena, me voy antes y no tengo a dónde ir, y no sé qué hacer, y uno no tiene respuestas. Yo encontré mi lugar, aprendí a cultivar la tierra, que en realidad fue un proceso interesante que se está llevando a cabo con las mujeres. Mujeres salen a cultivar lo que es la plantación en general, que va a ser entregada a otras unidades. Entonces, el lugar donde se procesa y se valora de alguna manera, en este caso a las mujeres, cuando uno entiende que pudo cerrar un ciclo, se ve trunco porque el afuera no lo recibe, o por lo menos uno no entiende dónde canalizarlo para que lo pueda recibir. Y sería muy simplista el decir uno se puede lavar las manos. A mí personalmente me da mucho miedo y quizás por eso me genera esta cuestión de que no me gusta, porque no tengo respuestas. No me gusta no tener respuestas, no me gusta no poder darlas, en este caso, a las mujeres, porque uno se siente como muy reflejado en ese sentido. Esa era la anécdota que ayer le contábamos a Natalia, en otra situación, por otra cosa. Y para cerrar, yo, creo que, el fin de la película, el rol que por lo menos juegan las mujeres ahí, y que después terminan en privación de libertad, es un esquema que se repite siempre, ¿no? Mujer vinculada a un eje de consumo de sustancias, mujer vinculada a un eje de prostitución, mujer como cuerpo que no vale para nada más que para determinadas acciones, ¿no? Y una mujer, sobre todo, salvada específicamente por una, o intentada salvar por una de sus pares, ¿no? Quien le da la mano, quien le tiende la mano es una de sus pares. Entonces ese tipo de empatías, de las cuales por lo menos uno ha agregado bastante para que se sigan consolidando, es la que deberíamos intentar consolidar adentro del sistema penitenciario. ¿Que es muy difícil? Sí. ¿Que no es imposible? No. Muchas gracias, María de Los Ángeles, por la exposición y por también contarnos esta anécdota que, bueno, forma parte de la cotidianidad y que además tan personal que te interpela y puedas compartirla con nosotros. Le voy a dar la palabra a Antonella y agradecerle especialmente que ya casi es medianoche y está con nosotros. Así que, Antonella, te presento. Es educadora profesional y social, y trabaja en un centro de rehabilitación para personas con diagnósticos psiquiátricos en Bolonia. Es licenciada en Pedagogía de la Universidad IUSB de Venecia y actualmente estudiante de la maestría en el Alma Mater Studiorum, Universidad de Bolonia. Estará viajando a Uruguay, a Montevideo, para profundizar y escribir su tesis de maestría sobre temas inherentes a la formación humana en contextos de privación de libertad. Así que te doy la palabra y te recibimos cuando vengas con mucho gusto. Así que muchas gracias, Antonella. Hola, buenas noches, buenas tardes. Muchas gracias, de corazón agradezco por la invitación. Y bueno, voy Antonella, estás haciendo interferencia con tu micrófono. Ahí. A ver, ahí se escucha bien. Si sí, no ahí lo saco. Ahí se escucha bien. Ahí se escucha bien. Perfecto, gracias. No, estaba agradecida por esta invitación. Me siento, en realidad, voy a hacer una reflexión muy humilde porque yo no tengo experiencia en la cárcel. Acá en Italia, como dijo Fernando, trabajo en un centro de rehabilitación con personas que tienen trastornos psiquiátricos muy, muy graves.
que igual las relaciones de poderes, la marginación también son temas que se encuentran en una institución de este tipo. Algunas reflexiones por lo que ahora estuvimos diciendo. Me gustó mucho que la profesora que se fue, Andrea, se llama, ¿no? Habló de Primo Levi, ¿no? Que decía que hay que mantenerse ligados a la formación, porque en ese libro del que habló César González hay una frase que dice en italiano: è avvenuto e quindi può avvenire di nuovo. Sucedió una vez y puede llegar a volver a pasar. Y esta importancia de la formación continua ligada un poco a todo lo que dijimos nosotros, María de los Ángeles que dijo hay que mantenerse humanos, y Primo Levi también que dijo que hasta que no reconocemos que lo que pasó adentro de los lager está dentro de lo que es humano, por más que sea deshumano, porque nos pertenece, vivimos como en una mentira. Entonces, por eso creo que estos momentos de formación y de reflexión sean fundamentales para preguntarnos qué es humanizar y cómo pueden llegar las capacidades transversales, ¿no? En todas las personas que trabajan con personas en privación de libertad, que sea el policía, el funcionario, el educador, la psicóloga del patronato, que después igual encuentra a la persona. Yo lo que creo que es algo que sucede acá en Italia, no sé si llegan noticias también, pero las condiciones acá no es que sean. Ahora el 6 de abril de 2020 pasó un hecho desastroso, gravísimo acá en Italia, donde ahora terminaron el proceso y estuvieron encarcelados 8 policías, 18 en los arrestos domiciliares y 23 suspendidos del trabajo por abuso de poder y violencia en la cárcel, y un muerto. Así que sigue pasando, digamos que el trabajo es mucho para hacer también acá en Italia, y trabajo básico, porque violaciones de derecho humano tan graves como la violencia y el abuso de poder de parte de los policías es inaceptable. Yo creo que lo de la película, lo que a mí me desesperó es, digamos, el hecho, la falta total de una red social de apoyo hacia la persona, ¿no? Que sale de la cárcel. Es decir, que el diálogo entre los profesionales, que era algo que decía también María de los Ángeles, que allá es así y acá también es así, que el diálogo entre los profesionales dentro y fuera es muy complejo, es casi inexistente, y ocurre muchas veces que la planificación de las trayectorias de vida que las personas privadas de libertad pueden hacer no se desarrolla en el fine pena, ¿no? En los últimos 6 meses, pero se encuentran estas personas a salir de la cárcel y no tener ningún proyecto, tal vez no tienen familiares, no tienen redes sociales. Muchas veces en las ciudades que están más bien organizadas, acá en Italia por ahí hay como una red entre asociación de voluntariado, porque el Estado y las instituciones que tendrían que cumplir no siempre cumplen, y ahí llega por ahí la asociación de voluntariado, pero que siempre es voluntariado, entonces no siempre logra cubrir bien las funciones. Pero la asociación de voluntariado, más la cooperativa, más una red social, logran a veces acoger bien la persona cuando sale de la cárcel. Nada, en todo esto la figura principal sería el educador, que ni llaman educador, pero funcionario jurídico pedagógico acá. Y una de las asociaciones que por ahí conocen acá principales en Italia se llama Associazione Antigone, encima siempre para estar en Grecia, que cumple investigaciones sobre los derechos de las personas en privación de libertad, y la última investigación que hizo declaró que la relación numérica entre funcionarios jurídicos, pedagógicos, o sea, los educadores en la cárcel y personas en privación de libertad es 1 con 300 personas más o menos. Entonces, ¿cómo puede pensar un educador de ocuparse de las trayectorias o de ocuparse de los proyectos de vidas de personas si tenés 300 personas que seguir? Y otra cosa también que decía primera Andrea cuando leía lo de César, decía que se habla siempre que tiene que ser menos policía y más educadores, pero los números siguen siendo estos.
y los policías no tienen una formación pedagógica, humana, psicopedagógica, que puedan desarrollar competencias transversales como para que se evite, por ejemplo, tragedias como las que pasaron hace 2 meses. Así que bueno, yo hice un poco este discurso, después mi formación personal también está en el teatro, porque hice 1 año de academia y creo que primero no como César González pudo leer esa poesía y esas frases que le encendió. Me gusta una frase de Eduardo Galeano, que decía que algunos fuegos bobos no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin ¿cómo se dice?, sin parpadear, y quien se acerca se enciende. Y quizás eso es lo que permite con el arte, con la cultura, con la formación, dar una posibilidad de encenderse, y quizás es verdad que me parece que dice en el caso César González, ¿no? Dijiste que es un caso particular, pero creo que todos los seres humanos tenemos la dimensión de la trascendencia, la poesía, del deseo, y que es importante trabajar sobre esto, que es lo que falta un poco, porque uno en cumplir con administraciones, con la seguridad, con la burocracia, se pierde un poco y se va acostumbrando, ¿no?, a lo incómodo o a las rutinas de la cotidianidad. Así que bueno, yo esta reflexión comparto porque no tengo mucha experiencia respecto a las dos. Gracias. licenciadas. Yo creo que hiciste tu presentación de viernes a la noche, porque ya es casi madrugada. El mejor plan para un viernes de noche en Italia. Ya vas a conocer nuestro sistema penitenciario, que en realidad también es como, cada sistema tiene su historia, ¿no?, y sus particularidades. Nosotros tenemos policías, operadores, técnicos y administrativos. Entonces, yo creo que uno de los desafíos más importantes, después lo va a plantear Fabián, pero bueno, también me toca por también trabajar con Fabián, tener el gusto de trabajar con Fabián, tiene que ver justamente con sacar lo que es educativo o sea, si bien nosotros acá, en el caso de Antonella, y bueno, y el proyecto que formamos parte de UDELAR tiene que ver con educación, creo que uno de los desafíos más importantes de la universidad y con respecto al trabajo en la cárcel tiene que ver con desmitificar o desestructurar la concepción educativa para los profesionales de la educación o la educación áulica, ¿no? Creo que todo el personal penitenciario necesita sentirse educador, sin desvalorizar la propia profesión de, digamos, educadores, ¿no? Pero sí necesitamos poder desarrollar determinadas capacidades a todos, porque de alguna forma todos los funcionarios hemos sido deshumanizados. Somos parte del sistema, de las condiciones. Es la propia sociedad que está deshumanizada, no solamente la cárcel, sino que en Uruguay hayan determinadas personas privadas de libertad, casi 14.000, en Italia no sé cuánto es el número, pero también tuve la oportunidad de conocer cárceles italianas, y si bien, bueno, obviamente que no se puede comparar las condiciones de Italia con Uruguay, porque es otro continente y tiene otro PBI, otras cuestiones, también los desafíos tienen que ver justamente con cómo la pedagogía, cómo la educación, promover determinadas capacidades, ¿no?, en el personal y cambiar las condiciones. O sea, el encierro puede cambiar el país y las condiciones, los recursos, pero el encierro sigue siendo de alguna forma el mismo. Obviamente que las condiciones materiales hacen a un todo, ¿no? No es lo mismo vivir en condiciones de infraestructura y falta de personal, pero por lo que contás también, un educador para 300, en nuestro caso también, el personal es insuficiente y seguimos teniendo, salvo en algunos países como los nórdicos que están cerrando las cárceles. En Finlandia. Claro, pero justamente eso tiene que ver con una política pública, ¿no? Que esos son el desafío de no dejar solo el sistema tampoco, y bueno, y quizás, no sé si el próximo invitado es Fabián, ¿no?
capaz que darle como el centro a Fabián, de ver cuáles serían después que lo va a presentar Fernando, pero pensar un poco eso, ¿no? Nosotros desde el CEFOPEN se está pensando una política de formación que tiene que ver con cuáles son las capacidades también humanas y de cómo incorporar. Hay muchos funcionarios que dicen todos los derechos humanos para las personas privadas de libertad, y nosotros, o sea, se olvidan del personal que está en las mismas condiciones, con los mismos olores, la diferencia está que puede ir a su casa, pero también justamente sus condiciones laborales no son, digamos, privilegiadas. Hay muchos que se dice que es una vocación prácticamente, y que tiene que ver con cuestiones que tenemos que seguir reconociéndolas desde la formación, desde la visibilidad, posicionándola en la agenda pública, desde distintas instituciones, cómo apoyar esa función. O sea, no se le puede dejar solo al personal penitenciario poder hacer una cuestión casi salvadora, como planteaba hoy Andrea, ¿no? Como mesiánica, ¿no? No somos mesías, y justamente necesitamos pensar qué formación, para qué sistema penitenciario y con quiénes. Así que bueno, le paso la palabra a Fernando para presentar a Fabián y seguimos conversando. Bien, antes agradecer a Antonella. Me parece que cuando Natalia compartió con nosotros la posibilidad de invitar a Antonella, también desde su lugar de trabajo en centros de rehabilitación, muchas veces, por lo menos pasa acá en Uruguay, en conocimiento, pues yo soy licenciado en psicología y he tenido acercamientos a centros de rehabilitación acá en Uruguay, que muchas veces pasa que el después de estar en el centro termina en condiciones similares. Muchas veces lo que pasa es, encontramos personas que estuvieron en centros de rehabilitación, en situación de calle, vagando por los refugios, porque el control en cuanto a la medicación y la posibilidad de proyectarse después de eso no está. Así que como salvando las diferencias de los dos lugares, me parecía que tenían puntos de encuentro en cuanto a la formación y la experiencia profesional de Antonella en los contextos de privación de libertad, porque a veces también se priva de la libertad en estos centros, pues no es por voluntad propia. Así que bueno, Antonella, muchas gracias por la participación y tus palabras para poder seguir pensando estas situaciones. Le doy la palabra a Fabián, lo presento y me corregirá porque me puso algunas abreviaciones que no sé si las voy a leer bien, pero es oficial ayudante, Fabián Rosano, director del Centro de Formación Penitenciaria del Instituto Nacional de Rehabilitación, integrante en representación del Ministerio del Interior del Consejo de Policía Criminal y Penitenciaria, recientemente instalado. Lleva 21 años en el sistema penitenciario, habiendo trabajado 12 años en la unidad número 4, ex Comcar, y durante 6 años fue gerente del sistema de gestión carcelaria, responsable de la reforma administrativa de todas las cárceles del país, docente en cursos de formación inicial, tanto de funcionarios policiales como de operadores penitenciarios desde el año 2003, docente e investigador de la Universidad Católica en la temática de contextos de encierro y migraciones, trata y tráfico de personas. Fabián, te paso la palabra. Bien, muchas gracias Fernando, gracias Natalia Barraco, licenciada. Se me escapa, esto de estar entre casa, es Ceci, es Nati, es Kake, me cuesta. Ya va a ser Anto en algún momento, así que bueno, se me escapa. Pero en realidad también, si hubiera sabido que se iba a leer todo, no mandaba tanta cosa porque me pasa como acá que tengo hoy me pasó que estuvo interesante, porque hoy visité mi Atenas. Por casualidad me tocó ir al módulo donde trabajé desde que tengo 19 años, que entré a trabajar, y hoy me tocó recorrerlo haciendo otra función como parte del consejo, y me retrotrajo al inicio, ¿no? A ese pibe de 19 años que en realidad estaba buscando un trabajo y que no tuvo una formación muy clara y que entró como policía ejecutivo, aunque sabía que no era su perfil y que no era lo que quería hacer.
Y bueno, y que después, cuando tuvo oportunidad de irse del sistema, no lo mueven del sistema penitenciario con nada, porque como dice Kake, el sistema te atrapa y siempre vas a encontrar un aspecto que te va a ir definiendo o el que vas a querer abordar. Entonces creo que esto es un desafío enorme. Respecto a la película, hablar de educación y hablar de filosofía, cuando se van hablando de filosofía de la educación, es complicado ponerse a hablar de eso, pero de atrevido, que es algo que me caracteriza, lo voy a hacer igual. Justamente para que nos gusta un poco y rascamos un poco por ahí de la filosofía, obviamente cuando Perséfone dio su nombre en la película, no pude dejar de ir a repetirme y a recordar un poquito más de lo que era la verdadera historia, ¿no? Entonces, mientras miraba la película, hice como un trabajo inverso. Traté de mirarla todo el tiempo desde el concepto de la historia de Perséfone, ¿no? Esa doncella a la que lo primero que aparece por ahí cuando uno busca su nombre es la reina del inframundo, la reina del infierno, ¿no? Entonces, la guardiana de los secretos muertos, decía por ahí. Entonces yo decía, epa, ¿cómo se mezcla esto con la película? Ahora, después me encuentro con que en realidad fue secuestrada por Hades, y Hades le dio ese lugar. O sea, no se lo ganó. No fue reina porque pudo, fue reina como mujer en toda nuestra sociedad, que fue llevada a, donde no tuvo demasiadas posibilidades de elegir. Y estaba su madre, Demeter, que trataba de salvarla. Y uno no puede dejar de asociarlo a los familiares de los privados de libertad, ¿no? Donde se contentan con lo poco que consiguen. En este caso era que Perséfone volviera a la primavera. Y a nosotros nos pasa algo parecido, ¿no? En alguna salida que aparece, y bueno, ahí aparece de nuevo y vuelve a sumarse a la familia esta Perséfone. En el caso de la película no era tan así. Pero obtuvo un poco de ella y con eso para la familia fue suficiente. Y la Perséfone de César González no es muy distinta. Primero porque también leí de César González y hubo una cosa que me gustó en una de las notas que él dio, que él dijo, y traigo lo que dijo Andrea al principio, nadie le va a contar su Atenas a César González, dijo Andrea. Pero César González, en una de las notas que leí, que a mí me llamó mucho la atención, dice que en realidad él es un pibe villero, pero que él no se anima a contar la historia de una piba en la villa. Y lo aclaró especialmente. Yo no estoy en condiciones de contar la historia de una piba en la villa porque yo no lo viví. Estoy tratando de hacerlo lo mejor posible. Y eso creo que es algo que nos interpela a todos nosotros, ¿no? Lo que nos muestra la película es una Perséfone que se va adaptando a las oportunidades que les van apareciendo. Yo sentía que era la protagonista de la película, pero es como que la iban llevando, ¿no? Se iba llevando hacia donde podía. No tenía como demasiadas opciones. Entonces ahí es donde entra esa cosa de interpelarnos, un poco lo que decía María de los Ángeles, un poco lo que decía Cecilia, de lo que es el contexto social, ¿no? Y ahí es donde entran estos desafíos que tenemos nosotros a la hora de pensar la rehabilitación, pensar la privación de libertad. Juana decía todo el tiempo, ¿cuáles son tus problemas? No tengo trabajo, tengo antecedentes, sigo desocupada, y le decía, no, tus problemas reales. Y yo decía, no tengo trabajo, estoy desocupada, nadie me contrata porque aparecen los antecedentes, y seguíamos. Entonces, ahí retomo un poco, y doy fe que Cecilia no es como esa señora del patronato, pero sí, no lo es. Pero también me ponía a pensar, y justamente también hablando de historia, ¿no? El hombre en la medida de todas las cosas, si para esa persona no es así como nos ven. Porque nosotros hacemos intervenciones, y las intervenciones no siempre son agradables. Cuando uno le dice a cualquiera de su familia, no fumes más, no comas más, me dicen a mí, o alguna cosa, nos sentimos invadidos, nos sentimos agredidos. Entonces, no sé si estamos tan lejos de esa señora del patronato.
Porque de cierta manera, cuando nosotros tratamos de intervenir, la intervención rompe. La intervención busca romper esquemas, busca invadirnos. Es lo que busca la intervención. La socioeducativa tiene que justamente como eso. Yo intervengo con fines educativos. Ese es el concepto de la intervención socioeducativa. O sea, pero estoy interviniendo, me estoy metiendo en esa puerta y no siempre me dieron permiso para entrar. O no me quieren dar permiso para entrar. Entonces ahí me parece que es donde está el desafío. Y esa intervención nosotros como funcionarios penitenciarios la hacemos en todos lados. La hacemos en la sociedad, la hacemos en nuestras familias. ¿Quién no ha tenido que bancarse en un cumpleaños? Poner una bomba en tu trabajo y que revienten todos. O que nos diga el Uber, hay que matarlos a todos. ¿Qué haces niñero de los presos? O defendiendo presos, como decía Natalia, ¿no? Los derechos humanos solo para los presos, no para las víctimas. Y uno tiene que decirle, sí, bueno, pero mi trabajo es otro. O sea, por eso un poco Antonella también va a ver después que acá, cuando uno decimos el policía no tiene las capacidades para desarrollar, y te vas a encontrar con un policía penitenciario que es todoterreno también, como un operador penitenciario que es todoterreno, que trata de cubrir, y quizás la formación no es la misma, pero después nos fundimos todos en un sistema penitenciario donde todos hacemos lo que podemos desde nuestros lugares. Y sí, terminan muchos policías haciendo intervención mientras llevan una PPL en una conducción, o mientras la llevan a estudiar, mientras están haciendo una custodia, y los operadores penitenciarios más todavía. Y los policías operadores penitenciarios terminan haciendo seguridad. Otro tipo de seguridad, pero también es seguridad. Entonces, creo que es un desafío enorme el que tenemos, y ahora sí enfocándolo desde el punto de vista ya no de la película, sino de la formación. Que esa misma sociedad es la que ingresa en lo que nosotros llamamos formación inicial, es la que ingresa desde la calle y con la que nosotros tenemos que trabajar como elemento bruto de nuestro trabajo y sacar de ahí un interventor, una persona que dé seguridad, más allá de que tenga 60 años, como tuvimos alumnos, o 18. Hemos tenido estudiantes de 62 años que entraban a trabajar a las cárceles ahora. Hoy me encontré con ella, por ejemplo, con una de ellas en la unidad número 4, entró con 60 años a estudiar, porque era su trabajo, y también nos encontramos con gurises de 18 años. Y ahí es donde nos ponemos el desafío, es cómo construimos desde acá la ética, cómo construimos vocación, cómo humanizamos, cómo logramos que, y voy a robar una frase que escuché hace unos días y me encantó porque lo resumió muy bien, cómo convertimos ese objeto de derecho en sujeto de derecho, ¿no? En persona. Y yo siempre arranco por ahí las formaciones, cuando digo, bueno, persona privada de libertad. Vamos a arrancar por un punto, persona. Primero, que lo único que tiene es su libertad privada. Entonces, ahí es donde yo trato como de repensar el sistema y la formación. O sea, siempre digo que hay como un kit básico de información, que es la que se aprende casi de memoria o académicamente. Pero después está toda la otra, todo el desarrollo que nosotros tratamos de fomentar, que tiene que ver mucho con las transversalidades y con sus intersecciones todavía. Porque nosotros, de repente, en este contexto que estamos hablando, como personas blancas, con un trabajo formal, etc., nos ponemos a opinar o a ver lo que estaban mirando esa película y dicen, uy, me interpela. Sí, claro, nos interpela, pero lo miramos con una ajenidad también, ¿no? Entonces, ¿cómo romper también esa ajenidad de verlo como algo extraño, cuando en realidad nosotros somos parte de ese mismo sistema? Estamos en la misma. Lo único en lo que nos diferencia en la cárcel es el rol. Después nos vamos a encontrar con personas más inteligentes que nosotros, privadas de libertad, capaz que más honradas, capaz que, y de repente sí una fatalidad en su vida que lo lleva a estar en ese lugar, quizás con mejores sentimientos a la hora de visualizar, o empatía en otros puntos, y quizás en realidad lo que tenemos son escalas de valores distintas, donde para algunas cosas son opciones que para nosotros no, y bueno, justamente desde ahí nosotros tenemos que construir, y esa persona pasa por un tema de raza, de barrio, de educación, de pobreza, de sexualidad, de tantos puntos, que sobre todo eso tenemos que construir
y tratar de intervenir. Entonces, y después en la formación permanente tenemos que volver a hacerlo, es como volver a retomar y a revivir esos valores originales de poder trabajar desde la distancia óptima, que es desde la distancia que no nos interviene, en que no nos sentimos invadidos, porque es muy difícil en un contexto personal no sentirte involucrado. Y la entiendo totalmente a María de los Ángeles, es raro que sea María de los Ángeles, pero a Machado es muy difícil. A mí me pasa lo mismo en las unidades con niños. No puedo. Y lo acepto y lo digo, y termino lloriqueando cada vez que salgo. Cecilia sabe, yo la pasaba muy mal, iba y me encerraba en su oficina cuando iba, porque no me gusta, porque la paso mal, porque excede y porque me interpela a mí y me duele esa sensación, esa misma mano que decía no poder dar. Entonces, manejarse también desde la agilidad, desde la intervención, es muy difícil. Y les puedo asegurar que cada uno de nosotros vamos tratando de acercarnos y alejarnos en la medida exacta para poder hacer nuestro trabajo, y no es sencillo, porque vamos a construir tantas relaciones como personas nos encontremos en el camino. No es fácil la intervención, no es fácil pensar la rehabilitación, la habilitación, porque no siempre es un generalmente es una habilitación. No es fácil tratar de tapar tantos años de violencia o de agresividad social e institucional, casi como esas mujeres, las mujeres que sienten la obstetricia, la sexual en la vida diaria, etc. No es fácil en ninguno de los puntos cada vez que encaramos, porque las vulnerabilidades aparecen por todos lados, y aparecen las nuestras también. Eso es lo que a mí me gusta lo del persona para ambos. Deberíamos ser personas, funcionarios, personas, operadores, antes para acercarnos al persona privada de libertad. Creo que es un punto... Fabián, perdón que te interrumpa, pero me parece interesante también que puedas contar desde tu experiencia como docente también, más allá ahora que estás en la dirección, pero como docente del personal penitenciario o de los que se estaban preparando para ser personal penitenciario, tenés varias experiencias que podés traernos brevemente, que tienen que ver con preparar al personal también para estas cuestiones que son más de la índole, que podemos decir, o salud integral, o de... más que de la salud integral o de una cuestión también vivencial, ¿no? Esto que nos pasa, ¿no? Que somos humanos también las personas que trabajamos, que hay una parte que tiene que ser más instrumental, porque obviamente que si estamos todo el tiempo movilizados no podemos trabajar. Entonces hay algo de nosotros que tiene que de alguna forma ser operativo, instrumental, o poder seguir, ¿no? Y eso tiene que ver también con el profesionalismo. Pero por otro lado, no podemos dejar de interpelarnos y de ver, a todos nos pasó que vimos la película y nos sentimos esa soledad de Perséfone, esa tristeza, esa impotencia de decir... ¿Cuántas mujeres, cuántas personas están en esa situación en nuestro país o en distintos, o sea, en el mundo, ¿no? Que también interpela el rol del funcionario penitenciario? Entonces, con respecto a la formación, que me acuerdo que vos contabas con los operadores, decías, bueno, le podés contar vos del caso de si fueran a contratar a una niñera, por ejemplo, eso te lo dejo que lo cuente. Y después, con respecto a como el desafío a nivel emocional, ¿qué te parece, o sea, con respecto al cuidado y al profesionalismo y la ética, desde el rol de la formación? ¿Cómo poder trabajar y cómo estamos trabajando? Sí, en realidad sí, justamente. Yo quiero decir también que es importante que como estudiantes tuvimos a varias Perséfones, que capaz que no salieron de la cárcel, pero tuvimos a varias y varios Perséfones también. Y realmente esto era la oportunidad de su vida. La oportunidad del cambio de su vida era conseguir trabajo acá. Entonces, eso primer punto, porque también hoy me pasó algo que me sorprendió y me gustó mucho, fue que fuimos a hacer una recorrida por el módulo 4D, que es un módulo que
son unos módulos del CONCAR, donde en particular en la unidad 4, el ex CONCAR, donde hay todo, se ha desarrollado mucho el tema de la educación. Y me llamó mucho la atención una funcionaria que había sido alumna de la penúltima generación, la forma en que se desenvolvía cuando yo no podía lograr que hablara en clase, por ejemplo. Yo estaba interviniendo y yo le daba la palabra de vivo como estrategia metodológica radical, como diciendo, bueno, ahora nos va a dar, ahora, y bueno, y vos, Natalia, ¿qué pensás? Porque como no lograba, se lo decía. Natalia, obviamente, para no dar el nombre de ella. Y justamente una cosa me decía, pero vio que yo seguí pensándolo, y claro, justamente era esa intención, creo, de seguir avanzando, ¿no? Creo que eso era uno de los puntos que ella había planteado. Pero nosotros, justamente cuando empezamos a trabajar la ética, a mí me gusta hacer también como varios comentarios o ponerles varios ejemplos a la hora de pensar la privación de libertad, porque es una de las primeras cosas que me gusta como hacer el juego de interpelar, ¿no? Y siempre pongo como algunos casos como paradigmáticos. Uno, la situación de una PPL, no viene al caso en este caso, pero que hubo como un intento de suicidio, y justamente su tema tenía que ver con que le quedaba poco para ser liberada. Cecilia se debe acordar, pero le quedaba poco para ser liberada. Ella estaba estudiando psicología en la universidad, y le quedaba poco para ser liberada, y cerca de las fiestas intentó ahorcarse. Entonces, yo me acuerdo mucho del acta, que en el acta decía, yo hice todo lo que me dijeron que tenía que hacer, pero no consigo trabajo, y me voy a ir liberada, un poco lo que decía María de los Ángeles hace un ratito. Justamente ella decía, y me voy a ir liberada y no tengo oportunidades, nadie me va a contratar, y contratan a una señora que de repente tiene 70 años, y yo que no llegué a los 30, a mí no me contratan porque estoy recluida. Entonces, ¿qué pasaba? Yo ahí lo que me preguntaba siempre, y claro, cuando yo cuento ese cuento, la cara de indignación de todos es tremenda, ¿no? Ahora, yo después le pregunto, le digo, bueno, ahora tú, si yo te traigo esa PPL ahora, ¿la llevas a tu casa a cuidar a tus hijos? Y yo quiero ver quién se anima. ¿Tú te llevas a esa PPL que acaba de salir de jardinero o de albañil de tu casa? Eso es lo que yo me pregunto. Entonces ahí es donde se genera como ese doble discurso de la sociedad, del que hace un ratito hablaba Cecilia, ¿no? ¿Estamos dispuestos o no? Y el otro punto es el de la educación. A nosotros también nos pasa de saber que las cuestiones vivenciales son fundamentales, pero tampoco depositemos en la educación y en el hábito del trabajo todas las expectativas de la rehabilitación, porque ahí tenemos un error. Si pensamos que porque termina la universidad, o porque trabaja todo el día, de las 8 de la mañana hasta las 18, o hasta las 20 que entra, eso rehabilita, estamos equivocados. El abordaje es mucho más profundo que la formalidad de un examen o una materia salvada. No le pongamos esa expectativa a la educación o ese objetivo, porque vamos a estar, nos vamos a estar equivocados. Entonces, particularmente, esa es una de las cuestiones, ¿no? Ese doble juego de, bueno, bárbaro, ahora que te indignó el cuento de la muchacha que yo te hice, bueno, si la traigo, vos te la llevas a tu casa y te vas a trabajar tranquila. Esa muchacha que había robado a mano armada y que había matado a ese taxista junto con su novio, ¿tú te la llevas? Y esa muchacha encima tiene que estar preparada para el afuera, como el Perséfones, que no sabía que existía la SUBE, que andaba buscando determinadas cosas y no tenía cómo conseguirlas. ¿Por qué? Porque seguimos pensando en la privación de libertad como le seguimos poniendo a la privación de libertad como el perdón, es como una bula papal, ¿no? Es decir, tú me cambiás 4 años y 6 meses, que eso fue lo que tuvo Perséfones adentro, por el perdón de la sociedad. Tampoco funciona así. El tiempo en privación de libertad no necesariamente significa lo que vamos a hacer en el afuera. No cambiamos años por perdón, no es una cuenta de banco, no es una caja de ahorros, y no podemos ver la privación de libertad desde ese lugar. Por eso a mí me gusta verlo también, como decía Cecilia, y como decía alguien más ahí, como el concepto de oportunidad. Pero no de oportunidad porque te estamos dando la oportunidad. Es nuestra oportunidad
porque es el momento indicado para poder hacer una intervención desde la privación de libertad. Y eso es lo que tratamos de transmitirle al funcionariado, pero a todo funcionariado, desde la puerta hasta el que organiza la comida, porque todos son intervenciones, todas. Las que hace el policía, cómo trato a tu familia cuando viene a la unidad, cómo es tratada la visita mientras se la revisa, cómo me dirijo a los profesores, cómo los profesores se dirigen a los policías y a los alumnos, cómo los jefes se manejan de esa manera, cómo la sociedad, cómo el contexto de la unidad, todo tiene que ver. Por eso es tan importante, cualquiera de los roles de la unidad penitenciaria son fundamentales. Y después me pregunto si no, en algunos casos, no nos volvemos un poco la funcionaria del patronato y nos olvidamos. O sea, tenemos que tenerla acá marcada y tratar todo el tiempo de no caer en eso. Y también entender que quizás la perspectiva que tenga el otro de cuando voy a intervenir es esa. Creo que desde ahí es donde debemos mirar el lugar. Ni crearnos ejemplos, ni seres impolutos porque usamos uniforme. Desde el juzgar tenemos un problema, si lo vemos por ahí. Gracias, Fabián. Capaz que, Fernando, abrimos el micrófono para ver si Antonella, Caque, Ceci, Fabián, no sé si tienen alguna intervención más, y a los participantes que están, que por lo que veo también hay de Argentina, está Pancho por ahí. Yo me quedo con un decir ahí de Fabián que me encantó. Sobre todo porque uno tiene que tener determinados grados con los privados de libertad, ¿no? Pero también con el funcionariado, ¿no? El funcionariado a veces es bastante más difícil que el privado de libertad. Entonces, me gusta esta herramienta de preguntarle si ya tienen el kit básico de derechos humanos a algunos funcionarios, si ya pasaron la capacitación, en este caso. En nuestra cárcel trabajan específicamente los operadores penitenciarios adentro y la policía trabaja afuera. Si ya están habilitados para tener contacto con el monstruo extraterrestre de 7 cabezas que está privado de libertad. Entonces me quedo con ese concepto porque realmente me gustó. Pero lo que me surgía ahora era, Fabián, de lo que planteabas vos, era dónde está la diferencia o qué pasa cuando la capacitación del privado de libertad es más elevada que la del propio funcionario, ¿no? O sea, cómo uno tiene que reinventar estrategias, porque, a ver, cuando el cuidador está menos habilitado que el hacer cuidado, ¿no? Entonces, el cómo reinventar ese tipo de estrategias, que en este caso el Ministerio del Interior tiene específicamente una línea de abordaje y fortalecimiento que es el Centro de Formación Penitenciaria, que vos sabés, Fabián, en términos personales, lo mucho que te quiero y lo que considero que la vuelta que ha pegado el Centro de Formación, generando como un montón de oportunidades a quienes estamos adentro del sistema de capacitarnos específicamente en la temática, ¿no? Porque Uruguay carece de formación para quienes estamos en cárceles, de formación formal, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces me quedaba como esa rondando, diciendo, ¿y cómo hacemos para poner en la balanza y para medir este tipo de situaciones? En una situación en la cual, cotejándolo con la película, también vamos a tener miles de empleados que puedan dar esa respuesta, ¿no? Empleados en el sentido funcionario, ¿no? Que puedan seguir dando esa respuesta. También el sistema está lleno de personas que carecen de sensibilidad, está lleno de personas que no entienden la lógica, y muchos de quienes trabajan en el sistema penitenciario han llegado por esto que decías vos, porque es la última oportunidad, porque si no obtenían este trabajo, quizás no tenían otras chances. Entonces también la pérdida de la película, a mí me parece que también se puede reflejar en nuestro sistema en cuanto a los funcionarios, ¿no? Sí. A mí se me despiertan acá, para responderle un poco acá, que cómo visualizo yo la formación, y es algo que estamos trabajando mucho, y mucho también tiene que ver Natalia, porque ella bromea, pero yo estoy aprendiendo todos los días de ella también, ¿no?
No se lo reconozco todos los días, pero sabe que estoy siempre muy, muy atento y hasta disfruto hasta de nuestras peleas sobre la metodología y sobre la visión. Pero sobre todo porque era un poco lo que planteaba hace un rato. No creo que el uniforme nos haga ni más inteligentes, ni más honrados, ni más dignos. Simplemente el punto es un rol de diferencia, el rol diferente que estamos cumpliendo en la privación de libertad. O sea, nos encontramos mañana en la esquina y estamos en la misma, y capaz que justamente como miembro de la sociedad parece una persona mucho más solidaria o acercada a los valores de lo que generalmente se espera. Por lo menos desde el Centro de Formación Penitenciaria lo que estamos tratando de hacer es primero construir, como hablábamos, de las transversalidades, ¿no? Las transversalidades en derechos humanos en toda área que se trabaje. Fíjense que, por ejemplo, hace un poquito tiempo, que ahora ya vamos a ir para Salto, se dio un curso de armamento, de armas largas, es decir, de ametralladoras, escopetas, y todo lo que era para la parte de seguridad. Pero yo tuve una condición muy clara para eso. De las 7 clases, 3 tienen que ser sobre derechos humanos, abusos de funciones y uso de la fuerza. Yo no consigo que hagamos una recapacitación, porque se suponía que era gente que ya la tenía, sin que trabajemos esa parte. Para mí era básico. Y suena raro, como diciendo, bueno, yo te consigo un docente que vaya a dar eso, porque quizás el experto en la escopeta o en metralleta no lo sabe hacer. Pero yo necesito un funcionario que diferencie uso de la fuerza de violencia, porque no tiene la violencia habilitada, tiene el uso de la fuerza, y en un proceso, en un procedimiento. Y esto es lo que estamos tratando de hacer en todas las áreas, aunque suene raro. Justamente eso es uno de los desafíos más importantes que tenemos. El tratar de hacer equilibrio y gestionar desde la formación las oportunidades de balancear por lo menos la formación y la capacitación o la preparación específica para cumplir ese rol. Después en el resto de los puntos, digamos que ahí ya queda mucho más en lo personal, pero por lo menos desde la formación tratamos como de generar equilibrio, incluso tú lo vivís porque hasta con los directores lo estamos haciendo. Todos los meses dijimos, bueno, dentro de la dificultad de la ocupación que le lleva a un operador, a un director, a un equipo de dirección, bueno, una jornada que nos presten para que los ayudemos a gestionar la dirección. Porque seguramente tú como grado 1 que ingresaste, no estabas preparada para ser directora de las unidades más grandes, con un 300 y pico %, donde ellos inventaron las cuatrilletas. En Salto existen cuchetas de 4, tienen, para que tengan una idea. Marinera y entre medio. Y entre medio. Tienen piso las cuchetas. Sí, sí. A ese nivel llega el hacinamiento. Y es cierto, se ha logrado trabajar porque es una cárcel que está humanizada, es una cárcel de trato directo, es una cárcel que... y fíjese que estoy diciendo todo el tiempo es una cárcel. Hasta a mí mismo me interpela, ¿no? Pero justamente el poder salir desde ese lugar. Pero creo que ahí está el desafío. Pero también entender que es una formación constante. Nos estamos formando y nosotros lo que tratamos de generar son las ganas de formarse. De hecho, y ya dejo la palabra, todo esto que hemos hecho ahora, la virtualidad nos ayudó mucho. Hacer un curso de derechos humanos y que tenga más de 125 personas inscritas a las 7 de la tarde durante 6, 7 jornadas para el Centro de Formación Penitenciaria fue un logro enorme. Porque, y voluntariamente, fuera de horario, y totalmente activos. Entonces quiere decir que hay una sed de profundizar en esto, de mejorar. Falta solamente la oportunidad, que no muy difícil la oportunidad que pide Perséfone, ¿no? Perdón la interrupción ahí en el chat, pero pensé que se había detenido la grabación.
que simplemente quería complementar algo que planteaba Fabián, porque me parece muy importante esto de que creo que más allá, más que nada las personas que trabajan en las unidades penitenciarias, en la OSLA, o sea, en lugares donde hay, digamos, nuestra población objetivo más importante, ¿no? Y creo que tiene que ver justamente con el reconocimiento, ¿no? De esto que planteaba Fabián, de decir, me escucharon, hay una necesidad, se está visibilizando, porque así como las personas privadas de libertad son invisibilizadas, el funcionariado también. Y esto que planteaba Kake, ¿no? De cómo, cuál sería el desafío también para los cuidadores, que también tienen, en algunas oportunidades tienen nivel educativo o más bajo, o también tienen sus trayectorias educativas truncadas, porque trabajan muchas horas, tienen su familia, el salario, el tiempo, o sea, las condiciones laborales también son complejas porque se trabaja en un lugar complejo. Entonces, creo que el desafío también del CEFOPEN, que es lo que estamos trabajando, tiene que ver justamente con esa oportunidad, pero de visibilizar el trabajo, de reconocerlo, y de que todos los escalafones y todas las personas trabajen donde trabajen, así como planteaba Fabián, son importantes, y que eso se tiene que traducir en oportunidades y oferta de formación, ¿no? Y que también a veces las necesidades hay que irlas buscar. No sabemos cuáles, tenemos las necesidades más obvias, que son las que salen a la vista, pero también hay que ver cuáles son las necesidades reales o que están escondidas dentro digamos, del personal penitenciario, que posibiliten trabajar mejor, más cómodos, más reconocidos, más tranquilos, y sintiéndose parte de un todo, ¿no? Yo creo que también tenemos que mitigar esa exclusión social del personal penitenciario. Una cosita, un minuto voy a decir, Nati, nada más, porque me parece importante, pido 1000 disculpas, pero no quiero dejar de decirlo y que quede grabado. Para nosotros ha sido un logro, pero a mí me llamó mucho la atención, hace unos días tuvimos, que Natalia estaba presente, una de las reuniones de inicio del Plan Nacional de Educación en Cárceles, que es un proyecto que está llevando adelante el Ministerio de Educación y Cultura. Y como parte del gabinete, yo me sentí muy orgulloso, porque una de las primeras cosas que pidió, y que lo pidió particularmente en persona el director nacional, fue, quiero que los funcionarios estén a la misma altura de las PPLs cuando se hable de un plan nacional de educación en cárceles. O sea, pensar un plan nacional de educación en cárceles sin tener al funcionariado como parte, no tiene mucha lógica, como nada que se aborde desde lo penitenciario si deja la otra gran pata afuera. Entonces, para nosotros, Natalia, debo decirlo, yo no lo voy a decir, pero lo voy a decir yo, que Natalia esté trabajando como representante del Centro de Formación Penitenciaria para el Plan Nacional de Educación en Cárceles, es un logro muy importante, porque nos da voz, nos desensibiliza un poquito, aunque sea, y me parece que ese es un desafío importante. Simplemente eso quería decir, y aparte, ver a Escarfó por ahí me dio miedo. Hola Pancho, ¿cómo estás? Bueno, presentamos a Francisco, porque ya no necesita presentación. Me mete presión. Nada, solamente acompañar, la verdad, porque los debates están más que interesantes, profundos, vengo escuchando desde que empezó, así que la verdad, acompañar, estos debates son necesarios, estas reflexiones son necesarias, y más a partir de esta producción, ¿no? de César, y colándoles o haciendo un corte transversal, digo, de filosófico, ¿no? Que ahí también yo me pierdo. Recién cuando llené la ficha que proponían, pensaba qué tema voy a poner, y en verdad nos hace falta filosofía, nos hace falta filosofar. A los maestros, a los docentes, educadores, educadoras, en contexto de privación de libertad nos hace falta mantener la actitud de filosofar, porque justamente esto que marcaban ustedes, el dispositivo cárcel, lo que marcaban antes del cambio cultural, tiene una fuerte raíz en filosofar, ¿no? Y la realidad cotidiana de las cárceles duras, desconcertantes, que nos indignan, que no tienen visibilidad,
cuando requiere de preguntas profundas, sencillas y profundas, y sostenerlas. Yo soy de la idea que a la cárcel se le gana sosteniendo la lucha, a veces con más intensidad, a veces con menos intensidad, a veces con más visibilidad, a veces con menos visibilidad, a veces con oportunidad y a veces sin oportunidad. Entonces, me parece que es valioso este espacio, reconocimiento, ¿no? a todos ustedes, a todos y todas, ¿no? Yo la verdad estoy más, en serio le digo de verdad, acompañando y anotando cositas que no tenía, o que las conocía así medio difusas, más en lo que es filosofía. Creo que lo comenté la otra vuelta, yo fui muy mal estudiante de filosofía, la recursé en la materia, así que imaginen escuchar, a filosofar, ¿no? A profesionales y más investigadores, académicos, digo, la verdad es que me gratifica mucho en términos de poder retomar y ensamblarlo con el tema de la cárcel y la educación en la cárcel. Así que eso, sépanlo, y agradecidos y reconocimiento, ¿no? A todos ustedes. Nada más. Gracias, Francisco. Para nosotros es muy importante que nos acompañes, y la verdad que también para el INR es un placer poder tener como hermanos, socios, que podamos contar. Bueno, con Francisco estamos organizando la revista Fermentario, que estuvieron también participando varios funcionarios penitenciarios, estudiantes de la universidad, actores sociales, de todas partes, porque llegaron artículos de distintos lugares, pero justamente para el CEFOPEN, para el INR, es sumamente importante que tener amigos de la casa que puedan aportar y acompañar. Eso es una palabra fundamental para la educación, que muy pocas veces se entiende, ¿no? Lo que significa acompañar y sostener. Para la intervención socioeducativa que mencionaban hace un ratito, el acompañamiento es clave, comprenderlo, un acompañamiento desde lo emotivo, desde el cuerpo, desde el lenguaje, es clave. Me quedó, dijiste esa palabra y enseguida me acordé, así que adherí a tus palabras, Natalia. Muchas gracias. Bueno, gracias, Francisco. No sé si alguien más quiere decir unas palabras, si no, vamos cerrando y agradeciendo a todos los invitados y a los participantes que estuvieron acompañando. Antonella, Cecilia, Caque, Fabián, no sé si quieren decir algo más. Fernando. Bueno, capaz que vamos cerrando, Nati, que tampoco los queremos, ya la 1 de la mañana en Italia, no queremos que Antonella se nos duerma. Las noches. Que se acostumbre al horario. Pero capaz que antes de cerrar, Nati, me parece que como reflexión final en cuanto a nuestro objetivo, me parece que es cumplido, porque pudimos reflexionar los roles que tiene cada uno, interpelarnos, cuestionarnos los roles que tenemos, y como dentro y fuera, ¿no? Y la intencionalidad de medio borrar o hacer más chica esa barrera que nos pone adentro o afuera, como porque también lo que hablábamos, creo que Cecilia lo puso con más ímpetu de, bueno, la tarea del después de la cárcel no es solo trabajo de ahí, sino como fuera también. Entonces poder borrar esos muros que tenemos y poder tejer redes o puentes, me parece como más importante, y bueno, por fuera de la cárcel también poder generar esos espacios para reflexionar, fundamentalmente en cuanto al rol, porque a veces la institución hace que actuemos lógicas que, más allá de que se han intentado modificar y apuntar a otra modalidad de lógicas, tiene una historia muy pesada que borra la subjetividad, borra lo humano, como decíamos hoy. Entonces, tratar de reflexionar es como, bueno, no caer en que a veces podemos formar parte o ser como esa psicóloga de la película, que el otro puede percibirnos de una manera hostil.
y cuestionarnos y no actuar lógicas es fundamental, y por eso también bienvenido estos espacios que nos hacen reflexionar. Revisar como todo el tiempo el tema de cuidarnos y de cuidar al otro, que me parece que hay una tensión que es algo que nosotros traíamos como punto de inflexión, porque cuidarnos también forma parte de lo que decía Fabián, bueno, que las emociones a veces nos interpelan y tenemos emociones. Conocer la implicación que tenemos en cuanto al trabajo, que también forma parte de poner los afectos y de poder empatizar con el otro. Es fundamental para entender, no para contar, como decíamos y hemos hablado en el correr de la jornada, no para hablar de la Atenea que no nos corresponde porque no formamos parte, pero sí para poder compartirla y acompañar, para poder ser afectados por ellos que pasan esa situación y mostrarle que los entendemos y queremos acompañar. Así que bienvenidos los espacios y ojalá que podamos seguir teniéndolos y poder seguir teniendo estos diálogos que enriquecen la tarea de cada uno, vuelvo, dentro y fuera de la cárcel. Totalmente, Fernando. Tomo tus palabras como mías porque la verdad que comparto eso y es lo que también me devuelve el sentido de lo que estoy haciendo en mi trabajo, que tiene que ver justamente con eso, ¿no? Con tender puentes y estar entre medio, o sea, poder desdibujar esas fronteras, como decías vos. Estamos trabajando en la frontera y ojalá mañana podamos hacer más encuentros y aparezcan más funcionarios, más actores sociales, que todos tengan voces, que todas las personas privadas de libertad también puedan estar representadas en nuestras intervenciones y que justamente nos podamos sostener y reconocer. Es un placer también para nosotros poder estar dialogando entre distintos actores que formamos parte, que estamos trabajando para lo mismo. Entonces es también nuestro deber y es una cuestión también hasta ética hacer este tipo de espacios para seguir posicionando nuestro trabajo, para poder seguir posicionando esta cuestión de derechos humanos, de profesionalismo, de qué lugar ocupan las cárceles, qué lugar ocupan las personas que han sido excluidas y están siendo excluidas de nuestro sistema, y el reconocimiento del personal que trabaja día a día desde el anonimato. Y bueno, para nosotros hoy es un reconocimiento a ellos, a todas las personas privadas de libertad y a todo el personal que trabaja día a día por un sistema mejor, ¿no? Para que no exista sistema en realidad, deberíamos trabajar para cerrar nuestras cárceles. Así que bueno, muchas gracias a todos y a todas, y nos vemos en próximas ediciones de encuentros. Chao, muchas gracias. Chao, gracias. Gracias, un gusto. Chao, gracias.